¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un domingo más. Ya saben, nuestro ya conocidísimo mensajes dominicales. Y bien, para ello les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Zacarías capítulo 8, versículos 19. Dice la palabra de Dios. Porque así dicho Jehová de los así ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 8, versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y en festividades, solemnidades. Amen pues la verdad y la paz, en gozo y alegría. Amen pues la verdad y la paz. Miren, el verdadero significado del mensaje que contiene este texto solamente se puede entender y valorar si tenemos en mente el contexto y la ocasión exacta en la que se pronunció. No hay nada que tienda a privarnos tanto del beneficio del pleno de algunos de los pasajes más sagrados de la Escritura, como la tendencia a actuar y a dudar y a cuestionar la historicidad y el trasfondo, y a decir que los hechos en sí y acontecimientos históricos no importan en un sentido u otro. Y mientras recibamos del Espíritu el mensaje y su enseñanza, pues estamos completamente bien. Estamos completamente del otro lado. Por lo tanto, esa es la postura que a menudo se ha adoptado en los últimos 100 años. En la historia del Antiguo Testamento, dicen los críticos, que no solamente puede ser errónea, sino que a menudo para ellos lo es. Pero eso no supone diferencia alguna, porque mientras asimilamos el mensaje y la enseñanza, estamos bien. Ahora, esa actitud lleva a que perdamos la verdadera grandeza del mensaje. Cuando tú tienes esa actitud de, bueno, pues es que tal vez, es que pues sí, puede ser un Dios, pero pues tal vez a veces se equivocó, bueno, creo que sí escribió Pablo las cartas, pero tal vez no hay que hacerle mucho caso porque pues fue Pablo, ¿no? Y Dios no la escribió, como tantas veces yo lo he mencionado cuando escucho a gente hablando eso, ¿no? Que pues esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Dios. Bueno, entonces si esa es tu postura, realmente tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, porque si tú nada más vas a decir de aquí para acá, este no es un menú. La Biblia no es un menú que a tu antojo y como te gusta, o sea, si te parece, si se oye bien. Eso no puede ser, porque la Biblia, te lo vuelvo a repetir, no es un menú. Y si tú la pierdes y en tu cabeza no quieres, en tu ser, tú mismo no quieres creer que la Biblia es la palabra de Dios, te lo niegas, solamente son cuentos de hadas, lo que tú quieras decir, esa actitud va a hacer que pierdas siempre la grandeza del mensaje. Y eso por al decirlo de algunas veces. Porque si por ejemplo ya nos vamos a los extremos de gente que llega a decir incluso que se llama cristiana y no lo es, perdón, y no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues desgraciadamente esa personita ni siquiera es cristiana. Y si vemos esto, tampoco hay personas que ni siquiera son creyentes, solamente profesan un cristianismo, pero no lo son. La Biblia no es un libro romántico o una novela que simplemente retrate, imagine ciertas situaciones o dificultades y luego las resuelva por medio de alguna palabra de ánimo. No es Mujer Casos de la Vida Real, no es TV Notas, no es no es una historia, no es una balada de William Shakespeare, es la palabra de Dios hablando. Es infinitamente más grande y es un relato de hechos auténticos, de acontecimientos y sucesos. Esto, mis amigos, es de vital importancia para nosotros. Porque cuando leemos una novela o una historia tenemos que decir, oh, sí, 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 esto es maravilloso. Pero no forma parte de la vida ni sucede en la vida. No existe el príncipe azul, amigas mías. No existe la princesa de oro, mis hermanos. No existe la mujer con la que nunca vas a tener problemas. Para esos que se la pasan este, quejándose en consejería y molestándose con los demás porque es que mi mujer no me quiere, es que no existe esa mujer, porque Cristo nunca te mandó a ver si la querías o a ver si te hacía sentir bien. Cristo te dijo que la amaras, no te dijo, pero si te hace sentir amor, la amas, si no te hace sentir amor, la dejas. Jamás dijo eso Cristo. Que nosotros hayamos inventado nuestros paradigmas en el cristianismo y hayamos inventado, pero eso no lo dice Dios. Tampoco Dios dijo que la mujer tenía que ser
o tu novio o tu novia tenía que ser tu razón de vida. Él dijo muy claramente que la razón de vida tenía que ser Dios, no tu novio, no tu carro. Todas estas cositas de los cuentos de hadas de William Shakespeare son cosas muy hermosas, bonitas, se oyen muy bonitas, pero no son reales, son una simple historia. Con respecto a la novela y la película, es una crítica perfectamente válida, pero la Biblia no aplica en estos casos. La Biblia es completamente real, la Biblia es completamente cierta, y sobre todo cuando caminamos como debe de ser y cuando andamos como es debido, entonces entendemos claramente lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y si creemos lo que Dios nos está diciendo, y si realmente estamos creyendo lo que Dios está diciendo, entonces verdaderamente tenemos acontecimientos históricos y verdaderamente tenemos relatos de lo que ha ocurrido. Sacude mi fe y los hechos y sacudirás mi fe en las enseñanzas. O sea, no sirve de nada presentarnos la salvación con que Dios está dispuesto a liberarnos en términos de su liberación de los hijos de Israel. Si ese acontecimiento es pura fantasía, los liberó o no, obró estos milagros a través de Moisés o no, dividió el mar rojo o habló desde el monte Sinaí, dividió el Jordán e hizo que las murallas de Jericó se derrumbaran milagrosamente. Estas son preguntas vitales, y te lo vuelvo a decir, si tú no crees en esa, ni siquiera te llames cristiano, porque no lo eres. Si tú crees aún que Pablo solamente habló pero no estaba inspirado por Dios, no te llames cristiano, porque no lo eres. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, no te llames cristiano, porque no lo eres. Y lo más importante, si tú no obedeces a Dios y las doctrinas fundamentales de la Escritura, no te llames cristiano, porque no lo eres. Estos hechos tienen algún valor para nosotros como indicaciones e ilustraciones de lo que Dios está dispuesto a hacer y puede hacer por nosotros. La historia es completamente fundamental y en ningún lugar es tan cierto como en este texto de que aquí el mandato a este pueblo es que se convierta sus días de ayuno en días de gozo, felicidad y alegre. Ahora, ¿cuándo se dio? Como lo veremos, el contexto de este texto es completamente importante. Este mensaje fue dado por medio de Zacarías, que es uno de los llamados profetas posexílicos. Sus palabras iban dirigidas al remanente de los judíos, y bueno, podemos recordar lo que habían hecho y la desobediencia. Los judíos, tras multitud de sus advertencias, habían sido atacados y derrotados por las fuerzas de Babilonia. Ya sabemos, lo primero es un recordatorio de la conquista de Jerusalén, el segundo es un recordatorio del día en que fue destruido el templo, y el siguiente, para conmemorar con vergüenza el vil acto de traición, y el último para recordar el día en que comenzó el sitio de Jerusalén. Así permanecieron en Babilonia durante 77 años de tristeza, de tristeza y remordimientos y arrepentimiento. Y luego en su momento Dios intervino, abrió un camino, los envía de vuelta a Jerusalén. Entonces, ¿qué habían de hacer con respecto a aquellos ayunos que habían mantenido durante la cautividad? La respuesta se ofrece aquí. ¿Puedes comprender su significado? ¿Captamos el verdadero sentido? Considerémoslo juntos. Recordemos lo que ya hemos dicho. La Escritura dice que todo es de utilidad, como dice en 2 de Timoteo 3:16. Lo que Dios dijo aquí a estas personas a través de Zacarías lo ha dicho y nos lo sigue diciendo. Aún más glorioso en sus hijos, en su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque Él es el gran mensaje del Evangelio de Dios, esencialmente el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y la única diferencia real entre ambos es simplemente la forma de expresarlo, borrosa y difuminadamente en el Antiguo Testamento. ¿Estamos agradecidos? Deberíamos estar dispuestos a vivir eternamente por Dios cuando se trata de todo del Evangelio. Cuando se trata que así nos ha sacado del mundo para vivir para Él y que realmente nos dio una causa para vivir. Y no quiere decir que Cristo es el hombre que te va a llevar a cumplir tus sueños. No, al contrario. Muchas veces va a tener que matar tus sueños. Muchas veces te va a tener que quitar lo que tú anhelas, porque lo que tú anhelas es completamente contrario a lo que Él decide. Y todos podremos objetar, no, pero pues es que yo tengo buenas intenciones. Tal vez sí, pero realmente no es lo que te conviene. Por ejemplo, la Asociación de Salud Sexual dice que los jóvenes se tienen que masturbar porque así se conocen.
Y dice que es hermoso que una mujer y una pareja antes del matrimonio se conozcan sexualmente, porque así cuando ya lleguen al matrimonio, pues ya, ya se van a conocer. Bueno, eso dicen ellos, pero la Biblia dice contrariamente todo lo contrario. La Biblia te dice que toda impureza sexual va a ser castigada. Y la Biblia también te dice que toda persona cuando cuando tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, eso se llama fornicación. Hay psicólogos que dicen que lo importante es tener otras parejas para que no se pierda ese aburrimiento y se conozcan a otras personas. Pero la Biblia nunca dice eso, mi amigo. La Biblia dice claramente que el hombre debe de ser de una sola mujer. Entonces, cuando vemos ese tipo de comportamientos y vemos ese tipo de personas, ¿qué estamos viendo? Personas que no están viviendo para la gloria de Dios y por lo tanto no son creyentes. Entonces, si tú te consideras creyente, tú tienes que entender que Jesucristo es tu todo. Y ahora todo lo que antes hacías, ahora es completamente para Él. Y si Dios quiere que tú seas famoso en el ámbito que tú estás triunfando, si Dios quiere que seas el número uno en tu escuela, si Dios quiere que seas el número uno en lo que sea, lo vas a hacer. Pero si no, no hay ningún problema. O sea, Dios, recuerda que Dios no nos llamó a construir palacios de oro ni a hacer imperios. Nos fuimos llamados a glorificar el nombre de Dios, nada más. Y eso lo vas a hacer en tu trabajo, lo vas a hacer en tu vida, lo vas a hacer en todo lo que hagas. Dice claramente el Salmo 1, que tú eres próspero con simple hecho con obedecer a Dios y con hacer lo que Él dice. Porque regularmente se tiende a creer que ser próspero sí, que ser próspero es ser exitoso y ser el número uno y no tener ningún problema y ser el papá número uno, pero la realidad es que para Dios el triunfo más grande que tú puedes lograr ante Él es haber hecho su voluntad. Nada más. ¿Qué más podemos lograr un día? Si ahorita el Señor Jesucristo decidiera tocar la trompeta, como le decía el sacerdote en las fiestas judías, que tocara la trompeta y empezara expiación y fiesta de tabernáculos. ¿Qué más podemos hacer más que haber vivido para su voluntad? Y el último que produce en el Evangelio en su relación con los hombres es un espíritu de gozo y de alegría. Efecto último, porque tal como demostraré es de vital importancia comprender que este no es el único efecto producido por el Evangelio. Es lo último que sucede. Alegría, gozo y paz. Pero lo principal que sucede es la felicidad y el espíritu de gozo y fruto del Evangelio son productos finales. Son el resultado directo de otra cosa. Ahí es donde difiere desde un principio el Evangelio de todas las sectas que ofrecen felicidad a los hombres. La secta de la prosperidad, que tú des dinero, te caigas con tu feriecita, te caigas con tus 20 pesos o tus 2,000 pesos, tus títulos de propiedades de la casa, y como ya diste, ya sembraste, Dios te va a bendecir. Falsas iglesias que se llaman cristianas, cáiganse con su dinero y cáiganse con su semilla y Dios los bendecirá. Siembren una semillita y Dios los bendecirá. Eso no es cierto, mis hermanos. Por eso cuando hablamos de economía en la iglesia se llaman ofrendas, las verdaderas. Es algo que tú das de corazón, sin que te pese, por amor y por mandato a la obra, claro, pero es por amor a Dios. Y pues sí, como decíamos, porque realmente el predicador, si realmente es un predicador, si realmente se está esforzando por predicar verdaderamente lo que dice la Escritura y por alimentar a sus ovejas, pues es digno de su salario. Pero si no, no tenemos por qué darles, como decía Richard Baxter, a esos zánganos que no trabajan, que se llaman pastores porque nada más predican una vez a la semana. No, dice, no hay que darles nada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Entonces, la realidad aquí, volvemos a lo mismo, es esa. La realidad es que todas las sectas ofrecen un sinnúmero de felicidad. Pero el único objetivo y propósito que tienen en mente es esa cuestión, hacer felices a los hombres. Y el Evangelio está principalmente interesado en otra cosa. Su preocupación es la justicia y es la verdad. Y así como proporcionarnos una relación adecuada con Dios, la felicidad y la alegría solamente pueden llegar tras cumplirse estas condiciones básicas. Pero al darse estas y en concordancia con sus leyes y sus caminos, el Evangelio tiene el propósito de hacernos felices y alegrarnos a raíz de la santidad.
Acuérdate muy bien que el propósito de Dios no es hacerte feliz, no es hacerte... El propósito de Dios, primordialmente, es hacerte santo. De nada sirve que te haya hecho feliz, que te haya llenado de gozo, que hayas brincado como nunca en el culto de adoración de las 12, si tú nunca cambiaste tu manera de ser, si tú no eres santo. De nada sirve, de verdad, te lo digo en verdad con el corazón. Y discúlpame, pero de nada sirve que estés brincoteando, que estés alabando, alzando las manos, alabando, si tu vida no ha cambiado. Eso es completamente emocionalismo y nada más deja que se te pase. Si no eres creyente, lo vas a dejar de hacer. Así que aquí no se les propone a los judíos una mera reducción de los días de ayuno, sino que no deben de acabar simplemente con el ayuno y deben comenzar a hacer fiesta y a regocijarse. Lo que se propone no es meramente que sean algo menos infelices y desgraciados, sino que sean activamente gozosos y felices. El Evangelio afirma que solamente Dios puede hacernos felices y que solamente nuestro gozo tiene que fundamentarse en Él. Por lo tanto, la idea más común con respecto a la religión es que hace desgraciadas e infelices a las personas. Se considera como algo que se interpone entre nosotros y cualquier cosa que haga que la vida sea alegre y agradable. La mayoría de las personas que rechazan la religión lo hace porque la considera algo que se convierte aburrido y completamente inútil y completamente falso. Y eso es algo, ¿yo para qué voy a ir a los domingos si está bien aburrido? ¿Yo para qué voy a ir acá si está bien aburrido? Bueno, debido a que consideran la religión como algo que hace la vida aburrida y triste, no solamente rechazan a la religión, sino que solamente se vuelve una cuestión de bromas y desprecio. No hay ningún epíteto que se esgrima más a menudo contra los cristianos que la palabra amargado. Sí, o sea, los cristianos son amargados, no disfrutan, le dicen que no. Los verdaderos, ¿verdad? O sea, porque hoy en día se ha habido una corriente de que no, pues si ya los cristianos rapean, ya los cristianos fornican, ya los cristianos roban. Bueno, eso es el cristiano que el mundo inventó, eso no es cristianismo, eso quién sabe que sea. Pero el cristianismo verdadero no lo hace. Por lo tanto, ya la vida les ha dado un gozo completamente falso, completamente inútil, completamente negado, porque ni siquiera es gozo. Ya la vida ya ha hecho esto. Agradecen cualquier cosa procedente de la religión que les ayude a ahogar su dicha y a calmar su pesar. Pero el concepto sigue siendo puramente negativo. La religión solo alivia la tristeza, mitiga el sufrimiento y no transforma la vida. Simplemente ayuda a hacerla soportable y un poquito factible. Pero como dice nuestro texto, se queda en reducir el ayuno o abolirlo. No pasa a proclamar fiesta, regocijo, simplemente es lo que el Evangelio propone. Créeme que cuando tú vuelvas a leer este texto, todo es ayuno, todo es sufre, todo es pégate, todo es vete de rodillas a la villa, pero nunca es gozo. Ajá, nunca es alegría, nunca es felicidad. Y como ya lo vimos, primero sí es verdad que es la santificación, y sí es verdad que primero es morir a ti mismo, pero tiene que traer la alegría y el gozo, si no realmente no está sucediendo nada. Y por lo tanto el Evangelio siempre es lo que se propone hacer. Pero ninguna religión, oílo bien, todas las religiones no pasan de hambre, golpiza. ¿Y quién es el más santo? El que más trancazos se dio en la espalda. ¿Quién es el más santo? El que más estuvo con cara de amargado. ¿Quién es el más santo? El que más se privó de horas de sueño, porque se la pasó diciendo 90 novenarios. Eso es lo que la religión inventa. Porque no solamente hablamos de la cercana, ¿no? La más común aquí en México. Hablamos de todas las muchas que hay, ritos que te cuesten, y esos ritos, y el más amargado es el más santo, supuestamente. Entonces la gente juzga, la gente habla acerca, pero la rechazan sobre la base de lo que han leído en otras partes, excepto en la Biblia. Es curioso, pero toda la gente, fíjate esto, fíjate muy bien, toda la gente dices que la Biblia habla de asesinatos, habla de cosas. Perfecto, y tú le preguntas, ¿ya leíste la Biblia completa? No. Todos tienen una opinión de la Biblia. Todos ya dijeron que es un libro mal inspirado.
Todos ya dijeron que es un libro que se contradice, pero tú le preguntas, ¿pero tú ya la leíste? ¿Ya la estudiaste? No, y no quiero empezar con eso de que y ya la leíste con revelación y con... porque eso no existe, o sea, realmente sí es verdad que a nosotros el Espíritu Santo, a los creyentes, nos ha dado su Espíritu Santo para poder comprender más la Biblia. Pero realmente la Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová está hecha para que un niño la entienda, para que un adulto la entienda, para que un viejito la entienda, o sea, es perfecta, es perfecta. Es verdad que fue escrita para orientales, para los judíos, pero la ley de Jehová es perfecta. Aquí no se trata de que necesitas 20 años de revelación para entender la Génesis 1:1. Jesús es un gran salvador y tú y yo somos grandes pecadores, que es lo difícil que tiene la Biblia. Es difícil cuando queremos inventar cosas que no, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es para la salvación. La escritura se hizo para llevarnos al Señor Jesucristo. Toda la escritura, absolutamente todo, tiene como fin llevarte a creer en Cristo Jesús. Estos 66 libros, este mensaje que estamos dando, si nosotros no lo estamos llevando hacia Cristo, si cada vez que nosotros hablamos no estamos llevando a la gente hacia el Señor Jesucristo, si no entendemos que el Señor Jesucristo es el todo del todo, entonces no tiene ningún caso lo que yo te esté diciendo. Porque nada más venirte a platicar y darte 90 términos teológicos y 90 versículos y no llevarte hacia Cristo es inútil completamente lo que yo te esté dando. Completamente inútil y absurdo. Porque no tiene ningún caso. Y es por eso que hay tantos errores dentro de la misma de cristiandad. Y empezamos a ver cosas que no tienen sentido. La realidad es esta. Nosotros somos grandes pecadores y Jesucristo, nuestro único Salvador. El único. ¿Qué tiene de difícil eso? Y ese es el mensaje de la Biblia, ¿eh? Así que veamos toda la Biblia de principio a fin y démonos cuenta cómo todas estas cosas, por ejemplo, Pablo ordena a los filipenses que se regocijen en todo momento. En otras palabras, esto es tan esencial en toda la enseñanza de la Biblia que un cristiano es meramente alguien que es un poco menos desgraciado de lo que era. Es alguien que se regocija. Nuestro Señor en sus últimos discursos dijo a sus discípulos, a todos los que le siguen desde entonces, que su tristeza se transformará en felicidad y que los tratará de tal forma, tras su muerte y resurrección, que se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Juan 16:22 dice, por otro lado, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Juan 16:24, y en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, es lo que ofrece alegría, auténtica alegría, no algo menos de tristeza y un poco de consuelo. Por lo tanto, la afirmación de que el Evangelio solamente puede hacernos felices a pesar de la vida y a pesar de todo, ¿eso es cierto en tu vida? ¿Lo has experimentado? ¿Lo conoces? Podemos ayudar a responder esta pregunta considerando el tipo de persona en la que el Evangelio produce este efecto. Solamente aquellos que en verdad han creído, verdaderamente pueden saber esto. Y sí, tal vez no entendiste toda la Biblia, tal vez hay versículos que todavía no entiendas, tal vez hay versículos que te hacen difíciles, pero tú dices, tal vez no lo entiendo, pero sé que Jesucristo es mi Salvador. Y sé como línea general que todo debe de apuntar hacia Él. Y que si todo no está apuntando hacia Él, ahí estoy fallando yo. Y por lo tanto, es esa la verdad de que la predicación y los llamamientos no habían conseguido. Allí se lamentaron, decían los judíos, al recordar Sión, holgaron sus almas, sus arpas, y como el hijo pródigo, como el hijo, ellos mismos se encontraron en tierra extranjera. Fue a la luz del sufrimiento que entendieron que Jesucristo, que Dios, perdón, era su única salvación en ese entonces. Y hasta la fecha, solamente Dios puede ser nuestra única y verdadera salvación. Así todos los seres humanos, todas las personas, cuando se encuentran en este tipo de situaciones, pueden encontrar cómo su único consuelo es Cristo, cómo su única ayuda es Cristo y cómo su única salvación es Cristo. Es verdad que alguien fuerte no necesita una salvación, pero cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos cómo la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar, cuando vemos una pandemia mundial como la fue la del SARS-CoV, cuando vemos todas estas cosas, nosotros no nos queda más que darnos cuenta de que el tiempo ha terminado, mis amigos. Así como lo predicaron los padres metodistas, como lo predicaron los puritanos,
como lo predicó tantas veces George Whitefield, John Wesley, Charles Spurgeon, John Knox, Juan Calvino, John Wesley, Lutero. La realidad es que el tiempo ha acabado y nuestro enfoque debe de ser Cristo. Si tu vida no es Cristo, por más estudioso que seas, por más cristiano que te llames, no te llames cristiano de verdad, porque no lo eres. Porque si tú no entiendes que Cristo es todo, no lo eres de verdad. Todavía hay personas que no lo pueden entender, cómo se llaman a ellos mismos cristianos. Y cuando se habla de una manera de que todo es Cristo, dicen, bueno, eso nada más los evangelios. Bueno, es que a veces, bueno, es que sí, pero Cristo no tanto, o sea, ¿cómo? Bueno, es que a poco todos los textos apuntan hacia Cristo. Y cuando yo escucho eso de verdad, dudo mucho, en serio, que la persona siquiera tenga una idea de lo que es cristianismo, porque no lo sabe. Ya habíamos visto que Dios pudo haber dado la ley a través de Josué. Dios pudo haber dado la salvación de Israel a través de Aarón. Pero el cristianismo no pudo venir si no es por Cristo. Y por lo tanto Cristo tiene que ser tu todo. Esa es la realidad de todo esto. Y finalmente, llevando esto a la conclusión, ¿por qué se ha eliminado la causa del ayuno? Porque hoy en día el ayuno es completamente opcional. Si tú estás en tu convicción lo quieres hacer, adelante, pero ya no es una obligación. El ayuno de comida. ¿Por qué ayunaban? Bueno, ayunaban a causa de su culpa, a causa de su vergüenza y debido al hecho de que se encontraban en Babilonia en lugar de estar en Jerusalén. Pero Dios había intervenido y a su manera les había traído de vuelta a Jerusalén. Les había restaurado su antigua situación y lugar, pues había perdonado su culpa y les estaba ofreciendo un nuevo comienzo. Y desde su vergüenza, regocíjense y celebren, dice Dios, la causa de su ayuno y amargura ha sido completamente eliminada. Ha sido completamente cambiada. Eso es lo que principalmente hoy te está diciendo Jesucristo, su Hijo. Dios ha actuado, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para vivir, morir, resucitar de nuevo por nosotros y para nuestra única y entera salvación. Para tu única y entera salvación. Y entonces, ¿cómo puedo celebrar y regocijarme? Mira a Jesucristo en la cruz y ve tu culpa cargada en Él y limpiada por Él. ¿Cómo puedo ser feliz, dices, cuando estoy tan lleno de vergüenza a causa de todo lo que he hecho? A lo que el Evangelio te contesta, el pasado será completamente olvidado. Se concederá una felicidad presente en Cristo. Hay un nuevo comienzo. Ya no eres esclavo del pecado, ya eres hijo de Dios. Y si tú no sientes el dolor de tu pena, no sientes el dolor de tu pecado, pues temo decirte que tienes que hacerte una examinación. Porque duramente podríamos llamar a alguien que no siente el dolor de su pecado salvo. Y de la misma forma te dice que toda tu posición y situación también han cambiado. En Cristo te conviertes en hijo de Dios y eres considerado como tal por Él. Has sido un enemigo y un extraño, pero ya no lo eres. Antes lo eras, antes eras su enemigo, antes Él estaba en tu contra. Ya no, porque si has creído, ahora eres su hijo. No consideres jamás tus propios sentimientos, tu propia historia, tu propio pasado. Decía el pastor Sugel Michelén, esos creyentes que siguen atormentándose con lo que antes pasó, eso fue antes, ya no existe. Si realmente te arrepentiste, ¿verdad? Y si realmente das muestras de arrepentimiento, porque pues pedir perdón y seguir en la misma, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahora miremos a Dios, la historia de lo que ha hecho en Jesucristo, regocíjate, canta, clama y alégrate. Con toda tu verdad, con todo tu gozo, ahora cuando vayas a tu servicio de adoración, cuando estés en tu casa y pongas tus alabanzas y disfrutes la presencia de Dios, recuérdalo muy bien. Siéntete libre de hacerlo. Siéntete libre de gozarte y de alegrarte en tu Salvador. Cristo ha limpiado tu pecado y te ha restaurado al favor de Dios que habías perdido. Y si el regocijo se basa puramente en lo que Dios ha hecho, pero también se basa en lo que Dios hará, estos judíos que se encontraron ahora en Jerusalén no tenían mucho de lo que regocijarse a su alrededor.
El templo no había sido reconstruido. Se encontraban rodeados de problemas, dificultades y pruebas en todos los aspectos. La perspectiva y la situación no eran demasiado alegres ni prometedoras. Pero aún así Dios les dice, no se fijen en eso. Y les ordena que se regocijen y celebren fiesta. Y sean felices. ¿Por qué? En parte, como hemos visto, porque habían vuelto a Jerusalén. Estar de vuelta en Jerusalén, aún en ruinas, es mejor que estar en los palacios de Babilonia. Estar en el arca es 1000 veces mejor que estar afuera en el diluvio. Estar bajo la mano de Dios, pasando problemas y lo que sea, es mejor que estar en el palacio de un rey. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de ti. Un rincón. Pero estar con Dios. Ahora existe una razón mucho más fuerte para celebrar y regocijarse. La brillante y gloriosa perspectiva del futuro. Se podía confiar en el Dios que les había liberado de Babilonia, de aquella situación que era completamente insoportable para ellos, pero ellos tendrían que tener la confianza de que Dios los sostendría y los guardaría hasta el fin, y de haber confiado únicamente en sí mismos y en sus fuerzas, todos sus enemigos a su alrededor, la estampa los hubiera destruido, pero Dios estaba con ellos, y el Dios que les había salvado también los podía guardar. Aunque las cosas estén como estén, dice Dios a estas personas, regocíjense. Yo estoy con ustedes. Confíen en mí. Celebren sus victorias. Aún antes de obtenerlas, este es el mensaje que al escribir a los romanos, Pablo les expresa. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo puedo ser feliz siendo tan débil y frágil, y el enemigo tan fuerte y poderoso? Y el mañana y el futuro, mi hermano, déjalo en manos de Dios. Aprende a confiar en Él. Ya no eres del mundo, ya eres de Él. Aprende a confiar en Él de verdad. Basta cada día su propio mal. El Cristo que murió a fin de liberarte y darte vida nueva y un comienzo, no te abandonará. Estará contigo hasta el final, te sostendrá y te guiará. Y esto es debido, por lo que Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de escribir se había dicho miserable de mí, pero Cristo convierte en alegres a los miserables y en fuertes a los débiles. ¿Estás cansado de ti mismo y de tu pecado? ¿Y te sientes débil e impotente? ¿Estás harto de pecar? ¿Estás harto de todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Estás harto de no tener el sentido? Porque el sentido es Cristo. Entonces hoy, no mañana, no tal vez algún día, no pasado, hoy, mira a Jesucristo y lo que ha hecho. Y entonces comienza a gozarte y a regocijarte. Porque es por su salvación que hoy estamos presentes. Y es por eso que hoy te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por habernos salvado de un infierno. Gracias porque hoy nos dices que no solamente cuando fuimos salvos, no solamente el ayuno se terminó, sino que ahora teníamos que regocijarnos. Cuando sacaste a Israel de Egipto,